Bueno, hoy vamos a conversar con el doctor Fred Cavallo. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, bien por dicha, gracias por la invitación. No, gracias a usted, porque vamos a hablar, y aquí, atención a todos los que tienen por ahí hijas mujeres, porque vamos a hablar de todos esos cambios que atraviesan las chiquillas de la adolescencia a cuando se convierten ya en adultas jóvenes. Así que vamos a arrancar, doctor, hablando de esta transición. ¿Dónde podría eventualmente ser más fácil diagnosticar si ellas tuvieran algún tipo de cambios y de poder percibir que algo no anda bien, doctor? Claro, bueno, la adolescencia es una de las etapas más bonitas de la vida. Hay muchos cambios psicológicos, biológicos y mentales que pueden llegar a producir algún cierto problema si no se sospecha a tiempo. Bueno, las niñas van creciendo, aparte de eso la alimentación a veces no es la adecuada para sus requerimientos. Estas niñas crecen hasta un 25% de su talla adulta en esta etapa de la vida. Entonces es muy importante la parte de alimentación. La otra cosa es la menstruación, ¿verdad? Es una etapa donde aparece la menstruación, es un cambio que a todas las niñas va a tener, que aproximadamente en Costa Rica, en el mundo, a los 12 años y medio está el promedio de la regla. Y claro, si la niña está creciendo, no se alimenta bien y además de eso tiene reglas anormales, puede tener más problemas de anemia. Sí, esa es la primera señal quizá cuando nosotros vemos a las muchachas y las mamás generalmente comentan, uy, veo a esta chiquilla demasiado pálida, ¿verdad? ¿Esa es una referencia inmediata o no necesariamente todas las muchachas tienen que ponerse pálidas? No necesariamente todas, pero bueno, en estudios en Estados Unidos hasta el 75% de las niñas no consumen adecuada cantidad de hierro y folatos en la dieta. Entonces, claro, si en este periodo de la vida se ve pálida, además de eso asocia cansancio, debilidad, palidez como mencionaste, además de problemas en el rendimiento escolar, entonces yo creo que ahí sí es muy importante llevar a la consulta. Cuando hablamos de pálida, ¿es un color diferente? ¿Simplemente vernos más papel, como dice uno? Sí, es un color que no es normal, amarillo, sobre todo en las mucosas, en la boca. Yo lo primero que hace es esto, ¿verdad? También, es verdad que ahí abajito de los ojos... Lo rosado de debajo de los ojos también se pone un poco más pálido de lo habitual. Ajá. Y claro, si la familia lo conoce, ya sabe que esta niña no tiene algo normal. Ahora, ¿qué podría estar detrás de una palidez, doctor? Bueno, varias cosas pueden ser. Lo más frecuente en la anemia por falta de hierro, que es la causa más frecuente de palidez y problemas en la adolescencia. Pueden haber otras enfermedades de la sangre, de coagulación, etcétera, pero generalmente la anemia y por falta de hierro es la causa más frecuente. Ok, vamos a pasar a otra señal que también pudiera ser un signo de alarma, ¿verdad? El sueño excesivo, cuando vemos, porque si bien es cierto, la adolescencia se sabe que los chicos duermen más, pero cuando hay un verdadero sueño excesivo, y además que me diga usted como doctor, ¿qué sería excesivo? ¿Nos debería de preocupar? Bueno, el sueño, normalmente el adolescente debería dormir 8 o 10 horas, eso es lo habitual para recuperar, si pasa más cansado en el día, si se duerme en la escuela, en el colegio. Si esto se detecta, la maestra llama y le dice a la familia que el niño se está durmiendo, el adolescente se está durmiendo más en clases o no está poniendo atención, baja el rendimiento escolar, entonces estos datos sí pueden indicar algún problema de salud. ¿Qué tipo de problema de salud detrás de ese sueño, doctor? Bueno, ¿hay un abanico? Generalmente, bueno, puede haber problemas hormonales, podría haber problemas físicos de alguna otra enfermedad seria, pero bueno, como te mencioné, anemia es una de las cosas importantes de detectar. Es un indicativo inmediato. Exactamente. ¿Qué pasa con el bajo rendimiento, doctor? ¿Eso también se puede asociar a este panorama, a este diagnóstico? También, ¿verdad? Hay muchas, como mencioné al principio, la adolescencia tiene muchos cambios a nivel psicológico también, entonces... Sí. El sueño, la falta de ganas de estudiar también puede estar asociado a otros problemas psicológicos también. Entonces es importante hacer una historia completa en este adolescente. Normalmente recomendamos que a los adolescentes visiten al médico cuando están en esta etapa para estudiarlos y para poder hacer un abordaje general. A veces las anemias no son clínicamente demostrables, sino solamente por examen de sangre se puede dar, sobre todo cuando son anemias ya más leves. Ahora, en el caso, doctor, del bajo rendimiento, ¿pudiéramos asociarlo también con una mala nutrición? ¿De que le está faltando algo? Claro, también, como mencioné, los estudios hablan de hasta un 75% de los adolescentes en Estados Unidos que no consumen los requerimientos adecuados de hierro y ácido fólico. Entonces, esta parte es muy importante investigar. El hierro y ácido fólico, y esto para que lo anoten ahí en casa, ¿en dónde lo podemos encontrar en los alimentos cotidianos, doctor? Claro, bueno, en los alimentos que contienen hierro y ácido fólico, el ácido fólico naturalmente está como folatos, sobre todo en legumbres, vegetales,
a veces suplementado en ciertos alimentos como cereales. El hierro está en las carnes, por supuesto, y en las legumbres, con frijoles, lentejas, por ejemplo, se puede encontrar el hierro. Bien, el cansancio, doctor, esa fatiga que de repente vemos en los muchachos, también se asocia, me imagino, con el sueño, pero esa fatiga, ¿verdad? Que se cansan de inmediato. Sí, eso es muy importante, como hablamos, que si el cansancio produce algún problema de rendimiento escolar, problemas con otros compañeros o problemas en la casa, pues entonces es importante investigar. En esta etapa pudiéramos diagnosticar también algún problema de coagulación, doctor. Bueno, no es como una etapa donde hay más cantidad de problemas de coagulación, no es que se asocie más a esto, pero por ejemplo sí puede haber alguna enfermedad que esté silente de coagulación, que con las reglas aparezca ya este problema. Entonces sí es importante mencionar cuál es la regla normal, cuál es la duración de una regla normal. Al principio las niñas cuando empiezan a menstruar son ciclos de 21 a 35 días, muy variables los primeros 2 o 3 años, de una cantidad de 3 a 7 días, y más o menos se dice que cantidad de unos 30 a 40 mililitros de sangre. Eso son como 3 a 6 toallas por día. Entonces, si la niña tiene problemas de sangrado en la regla, si son muy abundantes, además de eso, un interrogando tiene problemas familiares de coagulación o ha tenido problemas de sangrados en encías o muchos sangrados nasales, 2 o 3 veces al mes se le viene la sangre por la nariz, o también en cirugías que haya tenido y que sangre mucho cuando haya salido de la cirugía, entonces uno ahí es cuando sospecha algún problema de coagulación y lo estudia. Hoy estamos, y usted ha mencionado mucho la anemia en este proceso, ¿verdad? Esta etapa donde las chiquillas pasan de la adolescencia a ser adultas ya jóvenes. ¿Qué otro tipo de padecimientos son comunes, doctor, ver en este proceso, en esta etapa de vida de las chicas? En estos procesos de la vida, bueno, muchas otras enfermedades pueden aparecer. La obesidad, el sobrepeso es algo que estamos viendo muy frecuente en adolescentes. Pueden aparecer quistes en los ovarios, dependiendo de la historia familiar, problemas psicológicos que no se habían diagnosticado y en general los otros problemas de salud como cualquier otro niño, ¿verdad? Problemas de infecciones, etcétera. La niña, por ejemplo, que se le atrasa la regla y que no llega en ese proceso, ¿verdad? Que ya son 15, 16 años. ¿En qué edades verdaderamente uno debe decir, bueno, hay que buscar ayuda porque no, me parece que esto no es normal? Claro. La regla debería aparecer antes de los 15 años. A partir de este momento, entonces uno ya debería buscar consulta para ver por qué es que está pasando esto. Ya en este momento la niña debería tener regla. El promedio, como hablamos, es 12 años. 12 años. Del inicio de la regla, el promedio. Pero ya 15 es una edad ya muy extendida. ¿Y una edad precoz para que le venga la regla? Bueno, la aparición de el pecho, que es lo primero que aparece en la pubertad, es después de los 9 años. A partir de entre los 9 y 13 años ya aparece, es normal que pueda aparecer el vello púbico y el crecimiento mamario, y más o menos 2 años después es que tiene la menstruación. Doctor, y por ejemplo, ¿qué pasa con la anemia versus la regla? Porque muchas veces esto puede ser un mito nada más, pero muchas veces se teme que cuando venga la regla, ¿verdad? Puede uno pues padecer de anemia, por lo menos en ese tiempo, en esa primera etapa. Bueno, realmente es un mito porque la mayoría de personas tienen la menstruación y no van a tener anemia. Aquí es donde uno tiene que investigar cuánto es la cantidad normal de la menstruación de la niña, si es abundante o no, y si tiene los otros factores de riesgo como mala alimentación, hace mucho ejercicio y no come bien, por ejemplo. Entonces estas son cosas que hay que notar para ver si realmente puede tener riesgo de la anemia, pero en general las niñas con la menstruación normal no deberían tener anemia. No debería de ser. Ahora, ¿cuál sería un ABC de los signos de alerta que nos dan o de los síntomas que nos da la anemia, doctor? Sí, sobre todo lo que hablan los hematólogos, palidez, fiebre, cansancio, dolores en articulaciones, bueno, uno sospecha de algo malo, algo mal. ¿Fiebre generalmente o no siempre? Si es un proceso maligno, como por ejemplo una leucemia que puede dar tipos de sangrado y además anemia, palidez, la fiebre puede aparecer. Y doctor, ¿por qué uno ve que, verdad, que hay muchachas en que les da anemia y además no solamente una vez, sino que se vuelven a repetir? ¿Por qué la anemia aparece? Y no aparece en todos, ¿verdad? Sino en ciertas personas. Realmente, si no hay una enfermedad de fondo como un problema de la médula ósea, etcétera, sí podría tener que ver con la parte de la alimentación, que no se ha realmente llegado a una
dieta equilibrada en cuanto a hierro y ácido fólico en la paciente, que eso es muy importante entonces investigar, pero básicamente la mayoría de veces es eso. Y para terminar, doctor, cambiando la alimentación y cambiando la medicina, ¿también se les puede dar a ellas lo que necesitan o simplemente con alimentación lo cambiamos? Si la alimentación no es adecuada, uno puede llegar a utilizar suplementos, no hay problema, pero sí como llegar a una dosis adecuada de hierro al día. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Un placer tenerlo aquí en casa y nosotros nos